Bien. Bueno, por un lado, tenemos las pautas de la misma manera que vimos con los otros trabajos. Hay una serie de indicaciones para que puedan confeccionar esta tabla. Obviamente tienen que entregar el trabajo, esto ya es individual, ¿sí? Acá ya pasamos a trabajar de forma individual de nuevo. Tienen que entregar el archivo en formato de Excel, que es XLS o XLSX, son los formatos del Excel. O bueno, si están trabajando en Google Sheets. Ahora yo les voy a mostrar cómo llevar a cabo todas estas indicaciones. No es nada compleja esta parte. Y les muestro acá. Van a tener otro archivo más. Mejor dicho, esta es la información que les doy yo. Son los pacientes con algunos datos. Tenemos apellido, nombre, tenemos el DNI. Vamos a tener que agregar la edad, el grupo y factor y determinadas patologías que tiene ese paciente ficticio, ¿sí? Algunos tienen una sola cosa, otros tienen un par, pero esta es la información que ustedes van a usar. Y lo que van a tener que confeccionar es esto de acá. Como les dije, es una base de datos bastante simple. Vamos a tener un título, vamos a tener distintas columnas, cada una con un encabezado, dependiendo de la información de que se trate. Vamos a tener como un número de orden para organizar. Tenemos el apellido, el nombre, DNI, edad, grupo sanguíneo y los antecedentes médicos, ¿sí? Entonces, esto en principio es lo que tienen que confeccionar. Les muestro acá. Acá estamos en el Microsoft Excel, ¿sí? De la misma forma que vimos antes que nada, hasta acá, ¿alguna duda de lo que hay que hacer? Se entiende, se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe, se entiende. Bueno, en el Microsoft Excel, como en los otros programas, tenemos todas las herramientas organizadas en solapas. Tenemos una barra con todas las funciones. De lo que tenemos acá, lo único que vamos a utilizar Profe, es... Sí, disculpe, capaz es una pavada, pero ¿cómo abro el Excel? bien. Dame un segundo. Gracias. Bien, disculpen, les muestro. Excel, si tienen instalado obviamente el Office de Microsoft, es simplemente buscar, esto va a variar un poco de sistema a sistema, ¿no? Windows 10, Windows 11, pero van a inicio simplemente, así como tienen el Word y el PowerPoint, tienen uno de los programas que es el Excel, ¿sí? Tiene un icono verde, por lo general siempre es verde, puede variar el icono, pero el color no va a modificarse. Una vez que lo abren ya van a tener una tabla para poder trabajar, ¿sí? Estas tablas siempre van a estar
constituidas de celdas, ¿sí? Nosotros tenemos columnas, tenemos filas y obviamente la parte de arriba todas las funciones que tiene el programa. Es simplemente eso, ¿sí? Para abrirlo, no es mucho más. Una vez abierto ya tienen la tabla para trabajar. No es que tienen que crear un documento nuevo ni nada por el estilo. Obviamente sí, una vez que terminan de confeccionar la tabla, la van a tener que guardar. Entonces, vuelvo a esto que tenía acá. Yo acá tengo, vamos a hacer así, para que se vea un poco mejor. Tengo toda la información cargada, ¿sí? Esto es simplemente seleccionar alguna celda, empezar a escribir. Un dato importante, una vez que empiezan a tipear, si quieren que quede cargada la información en esa celda, yo pongo mi apellido, tienen que poner Enter. De esa manera queda cargada, porque si ustedes no ponen Enter, la información se borra. Tengo acá cargado ya a todos los pacientes. Puse en la primera fila el título, que va a ser base de datos o base de pacientes. Eso pongan el título que a ustedes les parezca. En la segunda fila tengo los encabezados, número, apellido, nombre, ¿sí? Esto es lo que me indica el tipo de datos que vamos a tener abajo en esa columna. Y bueno, en la parte de abajo, todos los datos cargados, todos los apellidos, todos los nombres, que van a estar separados, ¿sí? En columnas distintas. Yo tengo en una columna los apellidos, en otra los nombres. DNI, edad, grupo y los antecedentes. En el caso de los antecedentes, como vieron que hay algunos pacientes que tienen varias cosas, simplemente los escriben todos en la misma celda y los separan por una coma, ¿sí? Y van a ver que algunos pacientes en esta información ficticia que les pasé no tienen nada, no tienen ningún antecedente. En esos casos, simplemente pongan esta frasecita, no posee ninguna condición, simplemente para que no quede vacía esta celda, ¿sí? Yo les recomiendo cargar primero todos estos datos, o sea, escribir todos estos datos en la tabla y después empezar a armarla como se ve en el ejemplo, siguiendo las indicaciones que están en el trabajo. Que quedaría de esta manera. Entonces, les muestro un poco qué es lo que hay que hacer. Hay distintas formas de empezar a manipular la información que nosotros tengamos cargada en esta tabla. Nosotros podemos seleccionar celda por celda, podemos seleccionar varias celdas juntas, que es simplemente tocar con el mouse y arrastrar. De esta manera vamos a poder seleccionar más información. Podemos seleccionar una columna o una fila determinada, esto para que sepan cómo podemos ir agarrando todos estos datos. Vieron que yo tengo acá las columnas con letras, ¿sí? El Excel lo que hace es organizar todas las columnas. Vamos a agrandar un poco esto. Organizar todas las columnas de forma alfabética, de la A a la Z, y continúa. Y las filas van a arrancar de la fila 1 hasta el infinito, ¿sí?
Una característica que tiene este programa es que nosotros tenemos filas y columnas infinitas. Si nosotros seguimos agregando información, si seguimos yendo para el costado, las columnas no se acaban. Lo mismo con las filas. Las filas van hasta el infinito. Entonces, por un lado, una de las cosas que se piden en la pauta es el tipo de letra, el tamaño. Entonces, si yo quiero, puedo seleccionar una columna, seleccionar otra, o si toco en la esquina donde se cruzan toda la numeración de las filas y de las columnas, si yo toco acá, selecciono toda la tabla. Esto está bueno si sabemos que la gran mayoría de todos los datos que tengamos acá van a estar con un determinado tipo de letra o con un tamaño determinado, ¿sí? Si sabemos que todos estos datos van a estar en 10, bueno, en tamaño 10, selecciono toda la tabla, elegimos acá el tamaño de letra y, bueno, el tipo de letra que desea. Elijo cualquiera. Y lo que puedo hacer ahora, teniendo en cuenta que en las indicaciones se pide que los encabezados estén en tamaño 12, bueno, o selecciono desde el costado toda la fila hasta el infinito, o selecciono únicamente estos encabezados. Cambio el tamaño y cambio, mejor dicho, le pongo negrita, que es una de las cosas que se piden. Lo mismo con el título. Selecciono el título, cambio el tamaño, pongo en negrita y ahí está. Una cosa que pueden hacer, esto no se pide en el trabajo, es combinar las celdas. Yo puedo manejarme con la información en las celdas así separadas como lo tenemos acá, o puedo ir combinando celdas. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo un título acá. Estaría bueno que este título esté centrado y abarcando todos los datos que nosotros tenemos acá, para que quede un poco más prolijo simplemente. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es lo mismo que antes. Selecciona la primera celda. Si ven, el título está en una sola celda. Yo puedo seleccionar y arrastrar hasta la última columna y después tengo esta opción en la parte de arriba que es para combinar todas esas celdas. ¿Sí? De esta manera ya queda centrado. Queda centrado porque, bueno, yo seleccioné esta opción de acá, ¿no? Si quiero cambiar la alineación como hacemos en el Word, puedo seleccionar la celda y con todas las funciones de párrafo que tengo acá, puedo cambiar la alineación que tengan los datos que estén en esta celda. En este caso, lo voy a dejar centrado. Algo que quería comentar y se me fue. Bueno, ya me acordaré. Eso por un lado. Otra de las cosas que se piden es que activen todos los bordes de la celda. Si nosotros quisiéramos imprimir esta información, nos va a imprimir únicamente todo el texto. Obviamente va a quedar todo organizadito en columnas y en filas, pero no vamos a tener ninguna división visible. Entonces, algo que tienen que hacer es seleccionar todos los datos que tengan acá e ir a esta parte de acá, donde están las funciones de la fuente o del texto. Tienen los bordes de las celdas. Hay distintas opciones
para activar estos bordes. Yo puedo activar los bordes que estén en la parte de arriba, los de abajo, los de los costados, dependiendo de lo que necesite yo. En este caso yo simplemente les estoy pidiendo, bueno, activen todos los bordes. De esta manera, entonces selecciono todos los datos y hay una opción que dice todos los bordes. Ven que ahí ya se activaron. Si yo viera esto para... Un segundito. Esto simplemente para mostrarles. Si yo fuera a imprimir esto, ahí simplemente toqué la opción para imprimir. Esto es para mostrarles. Ven que la columna está con la tabla, está con todos los bordes activados, ¿sí? Entonces se visualiza un poco mejor toda la organización de estos datos. Porque si yo no tuviera estos bordes, les muestro nuevamente, ven que si bien está ordenada la información, no tenemos ningún borde que nos delimite las columnas y las filas. Entonces, activamos todos los bordes y en principio ahí ya tenemos la base de datos armada. Para diferenciar un poco lo que es el título de los encabezados de la información que tenemos abajo, en las indicaciones se pide que le pongan un borde, que le pongan un fondo. En las opciones de fuente, nosotros podemos elegir el color del texto y podemos elegir el color que va a tener la celda, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido es que seleccionen la celda del título, elijan un color cualquiera y después seleccionen todos los encabezados y elijan otro color, ¿sí? Simplemente para hacer esta distinción y para jerarquizar un poco todos los datos que tenemos acá. Nosotros tenemos un título que eh, es lo primero que vamos a leer y que nos va a decir, bueno, de qué se trata toda esta cantidad de información que tenemos acá. Después tenemos los encabezados y después la información de los pacientes. Algo que les iba a mencionar, que es lo que me había olvidado. Toda la información que tenemos acá, bueno, en este caso, todo está dentro de la celda, pero si yo quisiera podría agrandar o achicar las celdas dependiendo de lo que necesite. Para hacer eso, puedo seleccionar desde la parte superior entre cada una de las columnas. ¿Sí? Si yo quisiera achicar o agrandar las columnas, bueno, entre cada una de las columnas, cuando aparece este iconito, no sé si se llega a ver, igual estoy grabando la clase, ¿sí? Yo puedo seleccionar y arrastrar y puedo achicar la columna o agrandarla dependiendo de los datos que tenga. Obviamente si yo la achico demasiado, esto empieza a quedar mal. Entonces conviene que regulen los anchos de las columnas dependiendo de los datos que tengan acá. Otra cosa que pueden hacer, otra función que tiene es hacer doble clic entre las columnas. Cuando les aparece este icono que ustedes pueden arrastrar y cambiar el tamaño, también lo que pueden hacer es doble clic. Y eso lo que hace es achicar la columna o agrandarla hasta que todos los datos entren de forma correcta, ¿sí? Esto mismo puedo hacer acá, en la edad, en el nombre y en el apellido, y ven que achica todas las columnas dependiendo de los datos que estén dentro. ¿Qué más pedía? Profe, Sí,
Vio que ahí está numerado, por ejemplo, paciente 1, paciente número 1, número 2. Eso se puede hacer automáticamente, que se numere del 1 al 22, por ejemplo, o hay que ponerlo manualmente uno por uno. Bien, está buena la pregunta. Vamos a borrar esto, si les muestro. Si yo tuviera que hacer, esto aplica para distinta información, ¿sí? Si yo tuviera que hacer una enumeración o agregar determinados datos que sean de ordenamiento en el Excel, yo puedo poner los primeros datos, como el 1 y 2, selecciono esas dos celdas y desde la esquina inferior, que aparece esta cruz, yo puedo seleccionar y arrastrar para abajo y ven que se autocompleta toda la columna. Justamente para que no tengamos que tipear todos estos números. Y lo mismo se puede hacer si tuviéramos que agregar fechas, si tuviéramos que agregar letras, ¿sí? Nosotros ponemos los primeros datos, pueden ser, mínimo, tienen que ser el primero y el segundo. Selecciono las dos celdas y después arrastro para abajo. Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. Yo puedo agregar más datos. Seleccionar los tres y arrastrar para abajo, ¿sí? Pero mínimamente necesito agregar los dos primeros. Buenísimo. Sí. No, buenísimo, digo, gracias. Bien, perfecto. Un segundo, chicos. Bueno, eso por un lado. Después, lo otro que van a tener que agregar en esta tabla son filtros. Toda esta información, ahora tenemos una base de datos muy simple, es una base de datos chica, pero si yo tuviera muchos más pacientes, como pasa en hospitales, en clínicas, en distintos sectores de la salud, obviamente cada sector de la salud tiene un programa específico para manejar información de pacientes, ¿sí? Que son programas mucho más complejos, con muchas más opciones, pero bueno, el Excel nos sirve también para manejar todos estos datos. Entonces, como les decía, nosotros acá tenemos poca información, pero si tuviera más, en algún momento voy a necesitar organizarla, voy a necesitar filtrar algún dato, porque imagínense que ustedes tienen que buscar algún paciente en esta tabla. Si tuviera cientos, no me voy a poner a leer toda la columna, ¿sí? Entonces, una cosa que se puede hacer es activar filtros. Los filtros, por lo general, se pueden poner en los encabezados de esta tabla, de cualquier tabla que tengamos. Lo que voy a hacer es seleccionar todos los encabezados, desde el número hasta los antecedentes médicos, y al final de las herramientas hay una opción que se llama ordenar y filtrar. Si yo despliego acá, voy a encontrar, más allá de que tenemos otras opciones, abajo una que dice filtro. Activo los filtros y ven que aparecen unas flechitas. Me está funcionando loco el mouse. Ahí está. Aparecen unas flechitas en los encabezados. Ahí ya tenemos los filtros activados. Si yo despliego estas flechas, tengo algunas opciones. Tengo opciones para ordenar los datos.
Bien. Y tengo opciones más abajo para filtrar. Por ejemplo, voy a la columna de apellido, despliego la columna, el filtro y pongo ordenar de la A a la Z. Y ven que automáticamente me ordena todos los apellidos y obviamente todos los datos que están asociados a ese apellido de forma alfabética. Vuelvo para atrás. Y otra opción que tengo es esto que les menciono de filtrar. Despliego de nuevo la flecha y ven que acá abajo tengo todos los apellidos que aparecen en esta columna. Si yo quisiera puedo destildar esta parte que dice seleccionar todos y escribir algún apellido yo. Pongo por ejemplo esto. Filtré, mejor dicho, tipié un apellido de un paciente que necesito buscar, pongo aceptar y ven que no es que elimina los datos, simplemente los oculta y nos muestra únicamente los datos del paciente este que estamos buscando. De nuevo, despliego la flecha, selecciono todos y vuelven a aparecer todos los pacientes. Ya me morí, profe, en esa instancia. Eso se ¿Con hace. el Selecciono los encabezados y después ahí me quedé. Un segundo, vuelvo para atrás. Selecciono los encabezados. De nuevo, hago clic en la primera, el primer encabezado y arrastro. ¿Sí? Tengo todos los encabezados seleccionados. Voy a la opción de filtro, que está acá arriba, y activo esta opción de filtro. Y ahí ya quedan todos los filtros activados, ¿sí? Aparecen todas las flechitas estas que están acá. Eso es lo que tienen que hacer en esta primera etapa del trabajo, ¿sí? No es mucho más que eso. Profe, y hay otro programa que se puede usar también, ¿no? Por lo que leí. Sí. Ahora vamos a verlo en el Google Sheets, ¿sí? Un segundo, no me quiero olvidar de nada. Bien, ok. Otro dato para que tengan en cuenta. Esto es lo que hay que hacer en esta primera parte. Algo que no mencioné, que me olvidé, es en todas estas hojas de cálculo pueden funcionar con varias hojas, mejor dicho. Me expliqué muy mal. Todos los archivos que nosotros generemos en el Excel pueden tener una sola hoja de cálculo o pueden tener varias. Yo acá estoy trabajando con una sola. ¿Ven en la parte inferior? Voy a cerrar esto un segundo. En la parte inferior tengo una sola solapa. Si yo quisiera, podría agregar más solapas y tener más hojas de cálculo en el mismo archivo, ¿sí? Si nosotros tenemos, por un lado, esta base de datos, puedo tener en otra hoja de cálculo otros datos distintos, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Yo puedo tener tantas hojas como necesite. En este caso únicamente vamos a usar la primera, la que nos aparece cuando abrimos el programa, ¿sí? Bien, entonces, esto sigue presentando, sí. El otro de los programas que podemos usar es el Google Sheets, que aparece
En el mismo menú que les mencioné las otras veces, si nosotros desplegamos acá, en estos puntos, tengo el Google Docs, que ya lo usaron algunos, tengo el presentaciones, para las presentaciones que hicieron para esta clase, y el icono verde, que es hojas de cálculo. Ese es el Google Sheets. Lo mismo, tenemos algunas plantillas. El Excel también tiene plantillas, al igual que los otros programas que vimos, para distintas cosas. Incluso podemos encontrar un calendario, si es que quisiéramos imprimir algo, si es que quisiéramos imprimir un calendario para anotarnos fechas. Pero bueno, hay plantillas para distintas cosas. Vuelvo acá. Segundo, ahí está. Otro de los programas que podemos usar es este. Creamos un archivo en blanco. Me cargo. Estamos bien, ¿no? ¿Se está viendo esto? Sí. Sí, profe, se ve. Lo mismo, una vez que abrimos un documento, tenemos ya todas la tabla, columnas, filas, tenemos las solapas y tenemos algunas opciones acá. Voy a copiar todos los datos, lo mismo. Escriban todos los datos primero, ya para tenerlos acá. De la misma manera pueden acomodar los anchos de las columnas, ¿sí? En este caso voy a seleccionar desde las letras en la parte superior, selecciono la primera y arrastro hasta la columna de los antecedentes. Hago un doble clic entre las columnas, en el bordecito, y ven que se acomodan los anchos de todas las columnas. En este caso lo hice en todas de una sola vez. Vuelvo para atrás. Puedo hacerlo en la última, que es la que siempre está más desacomodada con todos estos datos. Hago doble clic y ven que se acomodan los anchos. Esto es lo que hice antes. Seleccioné todas, doble clic y ven que... Vamos a agrandar un poco esto. Ahí. Tengo todos los datos acomodados. Vamos a hacer lo siguiente. Selecciono desde el título hasta la parte de abajo. Para activar los bordes, así como hicimos en el Excel, tenemos que ir acá. Después de las opciones para configurar el tipo de letra, tengo color y tengo los bordes. En este caso, el Google Sheets tiene como las funciones más utilizadas ya al alcance de la mano, ¿sí? No tenemos que buscarlas en las solapas, bueno, en los menús desplegables que están arriba, ¿sí? Tengo acá las opciones de bordes, activo todos los bordes, ahí ya tengo eso. De igual manera, puedo seleccionar toda la tabla desde la esquina donde se cruzan las letras y los números y seleccionar el tamaño de letra y seleccionar el tipo de letra. Selecciono el título, cambio el tamaño, selecciono los encabezados, lo mismo, cambio el tamaño. También podemos combinar celdas acá. Las funciones son las mismas, ¿sí? Los dos programas tienen las mismas opciones.
La opción de combinar está acá, al lado de los bordes. En este caso, combina todas las celdas, pero no me centra la información. Eso lo podemos hacer desde la opción que sigue, ¿sí? Que está acá en la barra. Ven que puedo seleccionar alineación izquierda, alineación centrado o derecha. Recuerden seleccionar los títulos y los encabezados, ponerlos en negrita, seleccionen un color, que están acá. Y ahí ya tengo la base armada. Para los filtros, que es donde varía un poquito, selecciono nuevamente los encabezados y me voy a la opción esta, que está acá, casi la última. Recuerden, siempre para los filtros es este iconito, que es como una pipeta. Toco directamente y ya me activó los filtros. Ven que aparecen unas flechas también. Vamos a dar un segundo esto. Ahí están las flechas. Despliego y tienen las mismas opciones. Ordenar y más abajo opciones para filtrar. Creo que no me olvido de nada. Bien, en principio es esto. La idea para la clase que viene es que tengan armada esta base.